Gloria a Dios. Qué bueno es el Señor. Bueno, vamos al libro de Lucas, capítulo 14. Y vamos a continuar la travesía ministerial del Señor allí en Perea, Galilea, ministrando y enfrentándose a la controversia religiosa del dogma de los fariseos y los escribas, que eran los más dominantes, ¿verdad? Y que dominaban parte del gobierno de los judíos. Y cómo se enfrentaban a Jesús porque estaban buscando hacer el expediente, el sumario fiscal, para someter el caso y lograr erradicar a este profeta que le estaba causando una fuerza contraria a su religión. Pero lo que ellos no podían discernir era que tenía mandato de Dios, era el Hijo de Dios, que vino a hacer dos cosas: culminar la historia que tenía que ver con el único intermediario que había entre Dios y el hombre. Mire lo que voy a decir, que nunca lo había dicho, que era el pueblo de Israel. En el sistema que estamos teniendo ahora mismo, antes de eso fue Adán y Eva. Eso le llaman dispensaciones. Y yo no la estoy resumiendo en el orden teológico como son, porque eso hay, algunos teólogos hablan de 7 dispensaciones, ¿verdad? Pero resumiéndola, pues estaba la creación, el comienzo, Adán y Eva. Después vino los antidiluvianos, le llamaban, que era entonces toda aquella experiencia de Noé y todo aquello. Después vino los patriarcas, que ahí tenemos Abraham, Isaac, Jacob y toda esa situación con Egipto. Y después vino entonces Moisés y la ley. Después tuvimos la dispensación de los profetas, ¿verdad? Los reyes, los profetas. Y tenemos entonces ahora a Jesucristo, culminando lo que yo he llamado como el intermediario, porque era el pueblo de Dios, ¿verdad? Culminando ya esa manifestación, y ahora Jesucristo culmina con todo eso, y Jesucristo se convierte entonces en el Señor, y el único intermediario entre Dios y el hombre, en el camino, la verdad y la vida. Y entonces culminó con Israel, entró ahora la gracia, la dispensación de la gracia, que es la que nosotros vimos, y la iglesia. Y en esa dispensación es que estamos. Lo que marca a Jesucristo es ese fin de este sistema religioso, dogmático, y que causó una distorsión de lo que era el propósito de Dios. Y ahora comienza un nuevo orden, y es el orden de la gracia y la vida eterna. No se hablaba de la vida eterna. La vida eterna se comienza a hablar con Jesucristo. Y ahora es lo que tenemos, vida eterna, que comienza aquí en la tierra, pero que vamos a transicionar a esa vida eterna. Hay diferentes opiniones y dogmas y doctrinas teológicas al respecto de todo esos acontecimientos, que la realidad es que no nos hemos puesto de acuerdo. Usted habla con cada cristiano y todos tienen una opinión de algo sobre ese tema. Y dígamelo yo, que llevo años en esto, que vengo oyendo y oyendo y oyendo. Y aunque hay algún sector que tiene una opinión bastante similar, pero cuando tú te empiezas a hablar con ellos, tenemos un berenjenal cristiano, Pero yo siempre la resumo en esta, que no la despinta a nadie, que es un día yo me encontraré con el Señor. La forma o el método o la manera, pues esa yo no la voy a discutir, porque el fin es el mismo. Y como el fin es el mismo, yo me enfoco en el fin, que Jesucristo es mi Señor y que un día estaré con Él por la eternidad. Gloria a Dios. Y que espero verlos a todos allí, que no se me quede ninguno, por favor, porque yo tengo que dar cuenta de cada uno de ustedes. Sí, pero es importante que llegue. Importante que llegue. Pero no importa, lo importante es llegar. Lo importante es llegar. Mira, aquí hay una que dice como yo, no más seguro que ya llegue tarde. Pero no, lo importante es llegar. Amén. Bueno, pues yendo al capítulo 14, los primeros 6 versos, dice: aconteció un día de reposo
que habiendo entrado para comer en casa de un gobernante que era fariseo, esto le acechaban. Qué cosa, ¿verdad? Vas a casa, te invitan y como quiera te están allí fastidiando. Bueno, pero eso pasa todavía en muchos ambientes. Y aquí estaba delante de él un hombre hidrópico. Entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley y a los fariseos diciendo: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Mas ellos callaron. Y él tomándole, le sanó y le despidió. Dirigiéndose a ellos, dijo: ¿quién de vosotros, si su asno o su buey cae en algún pozo, no lo sacará inmediatamente, aunque sea en día de reposo? Y no le podían replicar a estas cosas. Bueno, a simple vista se ve sencillo, pero hay muchas cosas que compartir y enseñar aquí, que vamos a desmenuzar esto. Hidrópico es una persona que retiene mucho líquido en el cuerpo y por causa de la retención de líquido se hincha, y una de las áreas que más se hincha es el vientre. ¿Sí? No, tú. No, lo tuyo es un poco de grasa. Metabolismo lento. Pero tranquila. Es una persona que de hecho se le infla tanto el vientre que si no le quitan el líquido puede morir. Sí. Yo no sé, no creo que lo dialicen. Es que, bueno, no sé si la palabra es correcta porque yo asocio dializar con riñones, pero a lo mejor dializar es más amplio que eso. Es que le sacan con un diurético le sacan el líquido. Sí. No es una enfermedad tan común porque cuando es grave es cuando es desproporcional, pero hay mucha gente que retiene líquido y o lo drenan, como dice, o le dan pastillas diuréticas y pues entonces, habiendo entrado para comer en casa de un gobernante que era fariseo, este gobernante era un fariseo de los más altos en rango, posiblemente era miembro del Sanedrín. Recuerde que no puede ver la palabra gobernante necesariamente como nosotros vemos aquí gobierno. De hecho, se supone que se ve así. Se supone que un legislador es un gobernante del área donde le toca, en cierta manera está representando al gobierno allí. Lo que pasa es que aquí pues hemos dicho todo el tiempo que el legislador es para hacer las leyes, pero un representante, te puede ir un representante, él puede intervenir y conoce de gobierno. Pero nosotros cuando oímos la palabra gobierno, pensamos nada más en el gobernador de Puerto Rico. Y todos los que trabajan en el gobierno electo tienen poder de gobernar en alguna manera, porque por un voto se puede parar una legislación. Entonces, pues este hombre pertenecía al Sanedrín, que era una de las ramas social y de gobierno reconocida por Roma, para que los judíos pudieran atender sus situaciones, aunque la última palabra y la decisión la tenía Herodes, por decirlo, Pilato, que eran los representantes de Roma. Algunos eran judíos y otros no, pero era el gobierno de Roma. Entonces el gobierno de Roma era el que tenía la palabra final, ¿verdad? Y más fuerte. Y se cree que también tenía otra posición en el Estado judío, lo cual le confería un poder y una influencia a este fariseo. Jesús fue allí para comer, era un día de reposo, que muchas cosas ocurrían en el día de reposo, ¿verdad? Estas fiestas en sábado eran comunes y Jesús fue invitado a una de ellas. La única restricción para estas reuniones era que todo lo que debía ser cocinado lo hacían el día antes, porque para ellos guardar la hipocresía esa religiosa que tenían que lamentablemente cayeron presas de ella. Que todavía lo hacen. Los judíos tienen esa costumbre religiosa. Esto le acechaban, o sea que no tan solamente Jesús va a este lugar, que lo invitan y lo están acechando. Era como una especie de trampa, ¿verdad? Y entonces, dice, este es el primer indicio que tenemos de que la hostilidad del fariseo hubiera sido un motivo ulterior para invitarle, y explica por qué un fariseo de tan alto rango invitara a Jesús a comer con él en una época como esa.
el prejuicio y el aborrecimiento de los miembros de esa secta hacía que Jesús había llegado a un punto tal que ellos buscaban su destrucción. Es una de las muchas ocasiones en las que los fariseos actuaban como hipócritas religiosos, ¿verdad? A menudo presentándose como amigos de Jesús para lograr sus malos fines. O sea, había un mal propósito, ¿verdad? La aceptación de tales invitaciones por parte del maestro nos demuestra su valor y su amor, su valentía, pero a la vez su amor de poder lograr cambiar conciencias, ¿verdad? Y transformar pensamiento. Y aquí estaba delante de él un hombre hidrópico, ya expliqué lo que es un hombre hidrópico, sin ninguna preparación o introducción de ninguna clase, se apareció delante del maestro. O sea que se cree que hasta el hombre lo trajeron con un propósito malverso, para seguir llenando el expediente, para crear el problema de que sanó en sábado, de que estaba violando las reglas. El hombre evidentemente había sido conducido delante del maestro y al lugar donde estaba Jesús para atraparlo. Que la presencia del hombre era parte de un complot contra Jesús está fuertemente implicado en lo que se dice de los fariseos cuando se le adjudicaba que los acechaba. Y ya eso en toda esta enseñanza del modelo de Jesús yo les he estado explicando con lujo de detalle cómo esta gente fueron preparando todo un sistema, todo un sumario, toda una serie de eventos que le salían mal, que no lograban el propósito inmediato, porque Jesús seguía glorificándose y rompiendo el espinazo, ¿verdad? De esa secta, de ese dogma, de esa tradición hipócrita de los fariseos. Y por tal razón, verso que continúa dice, entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley y a los fariseos diciendo, ¿es lícito sanar en el día de reposo? ¿Ve? Cuando le traen el hombre y se lo presentan y lo tiene frente a él, Jesús seguida cambia el ambiente para probar su caso mejor. Y le dice, ¿es lícito sanar a un hombre en el día de reposo? Y la contestación era que sí, que era lícito sanar. Por lo tanto, pero con su pregunta Jesús les pasó la responsabilidad a ellos. Los fariseos se consideraban autoridades de la ley, pero condenaban la ley con los actos de misericordia. O sea, ellos sabían la ley, ellos tenían autoridad, eran como unos jueces. ¿Sabe que un juez casi hace ley? ¿Cuándo hace ley? Cuando la interpreta. Y cuando adjudica, en el momento que adjudica, me hubiera gustado que estuviera nuestro hermano para que me explicara un poquito sobre eso, pero en el momento que él adjudica, en ese momento, si no se eleva a otro tribunal, para que el otro tribunal pase lista sobre lo que ya él emitió, eso que él interpretó ahí es juicio y es ley. Y puede estar interpretando la ley en primera instancia o municipal, que si la retaran a lo mejor no era, porque el apelativo podía verlo de otra manera y el Supremo podía verlo de otra manera. En estos días está el caso más reciente, para decirlo rápido, de esta muchacha, la premisa inarticulada, Elizabeth Torres. Ella, pues el gobierno no, el Departamento de Justicia la lleva a primera instancia porque dicen que ella no está cumpliendo su deber ministerial allá en Washington, para lo que fue electa. Y entonces pues ella se defendió y el juez que atendió el caso, Anthony Cueva creo que fue, de primera instancia, dijo que él no se iba a meter en ese caso porque eso no era cuestiones que el tribunal tenía que meterse. Esa fue la decisión del juez. En ese momento, pues ella prevaleció. Pero ¿qué hizo el gobierno? La llevó al apelativo. Y el apelativo dijo que no, que el juez tiene que ver el caso en su fondo. Pues se fueron al Supremo. El Supremo ratificó el apelativo diciendo que tiene. Pues entonces, esa ley no está en un cuestionamiento ahora en los tribunales, porque de lo que se vea en el juicio es que entonces va a ser la interpretación correcta. Y traigo el ejemplo porque es algo que pasó esta semana y para que vean a veces cómo suceden
esta explicación de lo que Jesús está diciendo, porque esto es un caso legal que Jesús está está en la casa del gobernante, están los fariseos, está el Sanedrín, o sea, había gente con decisión sobre eso, y Jesús le hace una pregunta legal, y una pregunta legal en términos de la religión de ellos, porque eso era de las cosas que el Sanedrín podía pasar juicio, por eso era que había un Sanedrín, no era porque ellos podían tomar decisiones en cuanto a cómo Roma administraba, era para cuestiones, el Sanedrín bregaba con cuestiones de moral y religiosa, de la religión, sí, y entonces ahí era que este era un caso religioso, de moral religiosa, donde Roma no se iba a meter, pero sí se podía meter el Sanedrín. Entonces Jesús, por eso que Jesús le hace esta pregunta, y quiero hago este énfasis para que entiendan a veces cómo era la circunstancia. Entonces Jesús le dice que si era lícito en el día de reposo sanar, ¿verdad? Con esa pregunta Jesús les pasó la responsabilidad a ellos, porque los fariseos se consideraban autoridades de la ley, pero condenaban la ley con los actos de misericordia. O sea, que ellos reconocían que por misericordia se podían hacer cosas, pero ellos interpretaban la ley y la acomodaban a sus propias circunstancias, se la aplicaban a los demás, pero ellos no la vivían. Por eso que Jesús le dijo, ustedes son hipócritas porque ustedes le ponen cargas a los demás que ustedes no están dispuestos a llevar, pero se las imponen al pueblo. Entonces, mas ellos callaron. Claro, porque si hablaban se autoincriminaban. Y él tomándole, le sanó y le despidió. Bajo circunstancias normales, los fariseos hubieran contestado la pregunta de Jesús, tanto para aclarar su enseñanza sobre el asunto como para condenar a Jesús. Pero el silencio podía servir mejor a sus siniestros designios. No querían hacer o decir ninguna cosa que impidiera la sanidad del hombre. Ellos querían usar como un expediente lo que consideraban un descuido de parte de Jesús acerca del sábado como material para la campaña de destrucción de Jesús. Pero él conocía bien sus designios. Además, en ese tiempo habían dos asuntos más importantes para él que su propia seguridad. Un principio de justicia, que era hacerle justicia, ¿verdad?, al enfermo, y el sufrimiento de un ser humano. El hombre con la mano seca no era parte del complot, sino un inocente que sufría, otro que Jesús había sanado, y que estaba siendo usado por este anfitrión para sus propios tramas. Un maestro sabio y amoroso lo sanó y lo despidió. ¿Sabe? Por encima de la ley tiene que ir los principios de la moral, de la ética, de los valores cristianos. Y hay leyes que nosotros aquí tenemos que pararnos firmes y decir, no, nosotros vamos a actuar conforme a la palabra de Dios. De hecho, el apóstol Pedro, si no me equivoco, dijo, es menester y necesario obedecer a Dios antes que los hombres. En el libro de los Hechos tuvo esa réplica. Por lo tanto, nosotros a veces como cristianos vamos a tener que pararnos firmes y decir, mire, no vamos a acatar eso, porque eso va en contra de los principios de la fe cristiana, de los valores cristianos, de la moral, de la ética, del buen trato. Y la misericordia es por encima de todo. Entonces, ¿quién de vosotros? Entonces aquí está la réplica de Jesús en términos legales para que ellos entendieran y que era algo que ellos acostumbraban a hacer. Y si usted se pone a analizar, en el capítulo 13 que analizamos la semana pasada, Jesús sana en el día de reposo también, en una cena parecida a la mujer que estaba encorvada, en la sinagoga fue este caso, la mujer que estaba encorvada por 18 años y que ellos vinieron con el mismo argumento. Y Jesús usó las mismas palabras, el mismo ejemplo. O sea que esto se repitió en varias ocasiones y Jesús usaba el mismo argumento y los destrozaba. ¿Quién de vosotros, si su asno o su buey cae en algún pozo, no lo saca inmediatamente, aunque sea de reposo? Porque se le muere el animal, que tiene una apreciación en términos económicos y de sustento para su familia. Pues entonces lo va a rescatar. Además es un acto de sensibilidad contra un ser viviente, ¿verdad?, como es un animal. Todos los fariseos sabían que el maestro tenía razón. Ellos de inmediato rescataban a un animal en sábado. Entonces, ¿por qué no podía ser sanado un hombre que sufría? La única explicación
de su inconsistencia es que el prejuicio y la avaricia impulsaban sus acciones. ¿Sabe? Esta gente hacían lo que hacían por su negocio, por ellos, primero ellos, ¿verdad? El prejuicio porque sus doctrinas religiosas le hacían pasar por alto las necesidades humanas. Miren hasta dónde puede llegar los prejuicios religiosos, ¿verdad? Y las cuestiones religiosas. La avaricia porque el bien que representaba el animal atrapado les hacía ansioso de sacar al buey o al asno del pozo. En ningún caso estaban motivados por amor o por bondad. Era por negocio, era por suplir la necesidad de ellos, ¿verdad? Era por mantener el sostenimiento de la familia, que no es malo en esencia, pero no era por otra cosa. Entonces, ahí era que estaba la hipocresía, ¿verdad? En ese sentido. Y no le podían replicar estas cosas. El mismo texto admite que no había réplica, que no había defensa. ¿Ve? En el verso 4 ellos callaron porque el silencio estaba en armonía con sus malos propósitos. Callaron a propósito para que Jesús los sanara y poder en su informe que iban a llevar. No, si en el día del sábado él estaba violando nuestro reglamento. Aquí no podían replicar porque no tenían ninguna contestación que no los incriminara a ellos mismos. Ellos sabían que era verdad, que ellos hacían eso y mucho más en sábado. Lo hacían escondidos. El maestro había sanado al hombre y acallado a sus enemigos, pero al hacerlo había ampliado la brecha entre él y sus enemigos y había aumentado la determinación de matarlo. O sea, esto le añadió una notita más al sumario fiscal de la acusación que iban a hacerle al Señor y de seguir hostigándolo y persiguiéndolo y todo lo relacionado. El verso 7 nos habla de ahora en adelante vamos a ver unas parábolas que tienen que ver con lo que está pasando en esa cena y con la gente que se quedó para escucharlo, y Jesús empieza a enseñar aspectos de ética y moral cristiana. Digo cristiana porque Él es el Cristo, ¿verdad? Pero puedes decir de ética y moral de vida como creyente o religiosa, ¿verdad? Lo que se espera de un religioso, de un creyente. Y entonces, y no podemos ver la palabra siempre que se mencione religioso como algo malo, porque hay buenos religiosos. De hecho, nosotros somos buenos religiosos cuando vivimos la palabra del Señor. Porque la religión es el intento del hombre de ligarse a Dios. Y no es malo que el hombre quiera ligarse a Dios. Lo que pasa es que no podemos ligarnos a Dios si no es por su gracia. Yo puedo hacer algo para vivir moral y ética cristiana y valores cristianos, pero el que me salvó fue la gracia de nuestro Señor. Porque yo no tenía forma de salvarme, ni mi inconsistencia. Esto todavía me da trabajo mantenerme en ciertos aspectos, porque es que desde que el hombre pecó, eso se le metió en el ADN, y solamente es por la gracia de Jesucristo que uno puede ostentar el beneficio de la salvación. Gloria a Dios por eso, ¿verdad? Ahora, observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una parábola, diciéndole: cuando fueres convidado por algunos a bodas, y estas eran las fiestas más importantes de Israel, las bodas, de hecho todavía siguen siendo las bodas bien impactantes allí, y Israel es uno de los lugares donde las familias tienen hijos. Tú vas a Israel y hay niños por todos lados. Eso es parte de su idiosincrasia. Y acuérdate que esta es una nación que quiere ser fuerte. Y ellos te promueven. De hecho, cuando yo fui hace muchos años a Israel, conversé con jóvenes allí. Allí hay varias costumbres que tú terminas la escuela superior y tú no vas directamente a la universidad. Oye, si ha cambiado o no ha cambiado, parece que no ha cambiado mucho. Porque todavía tuve en las series que yo sigo por ahí, investigativas, especialmente en YouTube, de gente que viaja a Israel, todavía se ven los jóvenes. Tú salías a los 18 años y tú tenías que servir obligatoriamente, y todavía lo ves así, 2 años en el ejército. O sea que allí, a menos que tú no tengas una condición incapacitante, hombres y mujeres sirven 2 años. Entonces, a los 20, eso te daba el derecho a estudiar una carrera. Y la universidad, pues el Estado, como quien dice, te la subsidia. Otra de las cosas que había era que después de los 20, cuando tú te casabas, el Estado te pagaba
la casa, te ayudaba a comprar una casa para que tú pudieras tener hijos y no tuvieras un gasto, porque ellos necesitaban poblar a Israel. Porque ¿de qué se va a nutrir el ejército? De los niños que van a ser jóvenes, que van a ser adultos. Y son 2 años todo el mundo, pero si tú quieres hacer carrera militar, te queda, te pagan los estudios y te dan todos los beneficios. En ese sentido. Cuando fueres convidado por alguno a las bodas, no te sientas en el primer lugar, no seas que otro más distinguido que tú estés convidado por él. Y viniendo él que te convidó a ti y a él te diga, da lugar a este. Y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Y yo me río porque esto yo me lo apliqué en vida. O sea, yo voy a los sitios y me aplico este verso. Puede ser que por mi función o por mi invitación me toque al frente, yo empiezo por atrás. Y a veces disfruto estar más atrás que al frente. Veo la cosa mejor. Cuando yo voy a iglesias por ahí, que voy a un evento, yo me siento atrás. Empiezan a veces me suplican. Y yo digo, no, yo vine aquí a estar tranquilo, a gozarme. Quiero pasar por desapercibido. Pero cuando me invitan a funciones, yo trato de no quedar tan al frente, porque pues yo no sé cómo es el protocolo total ahí. Y este verso lo explica muy bien, por eso me río. Viniendo el que te convidó a ti y a él y te diga, deja lugar a este, y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó te diga, hey amigo, sube más arriba. Entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Ahí está el principio de lo que Jesús quería enseñar. Dijo también el que le había convidado, cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos ricos, no sea que ellos a su vez vuelvan a convidar y seas recompensado. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los ciegos, los cojos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te serás recompensado en la resurrección de los justos. Vamos por partes. ¿Qué hay aquí que observar? Observando cómo escogían los primeros asientos. Y si tú has leído ya conmigo el modelo de Jesús, te vas a dar cuenta que eso pasó en varias parábolas, pero en varios eventos. Era parte como de la idiosincrasia del fariseo, quería lucir. De hecho, en referencia a eso es cuando narra la oración del fariseo y el publicano, que orando se ponen de pie para que sean vistos, que el Señor en las plazas. O sea, el fariseo y el judío por naturaleza es orgulloso y vanaglorioso. Entonces siempre buscaba el reconocimiento. Y socialmente, que todavía lo es en muchas de nuestras espectros y manifestaciones sociales, la gente busca el reconocimiento. Usted no ha visto la vanidad esa de los premios esos que dan en la alfombra roja y todo el mundo, que parecen hasta locos, parecen En estos días fue una cantante ahí con un bigote. Mi hermano, yo no, si alguien le hubiera dicho lo fea que se veía. Mi rayete sea, pero ella lo que quería es llamar la atención. Entonces lo ve y todo el mundo posando en la alfombra, la cosa, y quieren las mejores sillas. Bueno, es una locura. Coordinar eso debe ser porque todo el mundo quiere la foto a la hora que va a entrar, en el que sea más prime time. Bueno, es una locura. La cuestión es que dice, el incidente de la curación del hombre enfermo de hidropesía, que ya lo estudiamos, ocurrió inmediatamente después de la llegada de los huéspedes, antes que se sentaran a la mesa. O sea que este protocolo pasó allí y Jesús vio lo que estaba pasando y lo usó de ejemplo. El hombre sanado había salido de la casa y el maestro había acallado a sus oponentes y los convidados comenzaron a ocupar sus lugares. Inmediatamente saltó a la vista el egoísmo de ellos, porque semejante a niños indisciplinados, y qué bueno que usa este comentario esto, ¿verdad? Trataban de conseguir el lugar de más honor. Se peleaba por la silla, por la posición,
Y acuérdate que antes no eran sillas, eran, tú como que te inclinabas en la mesa y quedabas recostado. Y lo vimos en la mesa del Señor con los discípulos. El maestro vio su descuido de la etiqueta y la consideración debida a los demás. Así que Jesús usó las acciones de los huéspedes para enseñarles por medio de una parábola. Al grupo que estaba oyendo al Señor le dijo, mire, ¿usted está viendo lo que está pasando aquí? Esto es lo que pasa. Y usó eso como una enseñanza. La actitud y conducta de los huéspedes, cómo se estaban comportando. Y yo no sé cuántos de ustedes han estado en eventos y en actividades que pasan cosas como esta, que uno dice, pero mira esto, mira esa persona, quiere, y uno pues comenta con los que está al lado y se echan a reír, y quién sabe. Mediante estas reglas pertinentes, les enseña la actitud fundamental que debe mantener en toda relación humana. Y las relaciones humanas son bien importantes. Yo les predico un mensaje hace un tiempo a ustedes, no sé si lo recuerdan, que el Evangelio tiene que ver mucho con las relaciones. ¿Ves? Nuestras relaciones son importantes cuando tú quieres fluir como cristiano, como creyente. ¿Por qué? Porque es el testimonio cristiano, el amor cristiano. Y es la forma, cuando tú tienes esas relaciones, tú puedes lograr más cosas en la vida. Porque el ser humano con nada se ofende a veces y con situaciones, ¿verdad? Entonces, las relaciones es un arte y por eso existe una profesión que se llama relaciones públicas. Ves que las empresas pagan para eso, para cuestión de vender su imagen, de cómo relacionarse unos con otros. En el gobierno, pues el político tiene que tener gente que lo asesore en el área de relaciones. ¿Por qué? Porque si la relación se daña, ¿cuántos proyectos de ley están detenidos no porque sean buenos, sino porque un senador y el otro están peleados? Usted no sabe eso, pero ellos allí se pelean entre ellos y ya no te vale el voto, y con un voto se para el proyecto por lo buenos que sea. Ahora los partidos que se van a enfrentar a la primaria, pues esto se chavó, porque ellos que están peleando allá adentro van a pelear más. ¿Y quién es aquello? Y que si tú no le estás... Bueno, oyeron ahorita hace un tiempo a Jennifer diciendo que le estaban poniendo en presión a los que estaban con ellos. Hermano, esto prepárese que esto va a ser bochinche tras bochinche por ahí. Pues eso se llama relaciones humanas. Y Jesús estaba diciendo la importancia de tú tener buenas relaciones. Cuando fueres convidado, no te sientes en el primer lugar. No sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él. ¿Sabes? El anfitrión quiere sentar la gente como él quiere sentarla y por el protocolo. Pero hay gente que no le importan los protocolos, llegan a los sitios y llegan como invitados y se quieren quedar con el lugar. Eso daña las relaciones, eso crea problemas en los sitios. Entonces, Jesús le está explicando eso. Fíjense que usted dirá, ¿pero qué tiene que ver esto con la salvación? Bueno, es que hubo enseñanzas que no necesariamente era para la salvación de uno ir a la presencia del Señor. Es para vivir lo mejor que tú puedas vivir en la tierra. Y Jesús enseñó unos modales y enseñó unos principios éticos y enseñó, pero ya mismo se resume el principio espiritual, ya mismo lo vamos a ver. Pero le está dando primero la etiqueta, cómo funciona. Entonces dice, los asientos más elevados eran para la gente más honorable, no para los más egoístas. O sea, no porque tú llegues y tú seas un egoísta y pienses en ti, es que te tienen que dar esa silla. Es que ya hay un protocolo, ya hay un orden. Y yo cuando voy a los sitios pregunto, ¿cómo es la costumbre aquí? A ver, yo he ido a sitios y he viajado y pregunto, mira, ¿cómo es esto? Explícame. ¿Verdad? Me hago el chivo con tonteras. Pues yo no quiero ser la nota discordante. Cuando yo voy a eventos de iglesia, de esto, no porque yo sea pastor, pues tengo que entrar por allí porque yo soy pastor. Yo soy pastor aquí en Fe y Gracia, pero allá soy uno de la muchedumbre. Y a menos que tenga una asignación protocolar especial, pues yo me quedo, paso desapercibido. ¿Por qué? Porque mira lo que dice aquí, que pues pasa una vergüenza que... Y yo he estado en sitios que hay gente que me pasa vergüenza que yo digo, trágame tierra, si soy yo me voy. ¿Qué pasó? Sin embargo, los hombres a menudo buscan y conceden honores con poco o ningún merecimiento para ellos.
Los fariseos eran notorios buscadores de lugares y sin merecerlo. En realidad, su propia ansiedad por los lugares demostraba su indignidad básica y cancelaban los méritos que de otro modo podrían haber tenido. Esa lucha, esa prepotencia, ese orgullo desmedido, ese egoísmo irracional los llevaba a casi a comprar la silla, si podían comprarla. Y viniendo el que te convidó a ti y a él te diga, da lugar a este, y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Eso es triste, hermano. Yo no sé si usted ha pasado por esa experiencia, no usted viendo a otro pasarla, porque a mí me duele tanto como si me lo hubieran pasado a mí. Es más, yo no sé si yo me avergüenzo más. Yo dije, en vez de sentarse acá, hay algunos que digo, bueno que le pase porque no es la primera vez ya que hace eso. Eso pasa mucho en las actividades políticas. En las actividades políticas eso... hay una persona, este va aquí, este va el otro, aquí una orden. De hecho, hay un protocolo de jerarquía. Si va el gobernador, pues al lado del gobernador, si hay primera dama, va la primera dama. Entonces va el presidente del Senado, va el presidente de la Cámara. Entonces así, eso lleva un orden ahí protocolar. Y hay gente que sabe hacerlo y otros que se cuelgan. Ahora, un interés inteligente en uno mismo, tanto como la consideración al mérito, dictarán la actitud más humilde. Tú tienes que saber balancear entre tu posición y el tu ceder, buscando mejor el respeto. Eso se llama humildad. Porque la vergüenza y la humillación serán mayores que el placer y el honor del momento en el asiento principal. La actitud humilde no solo evita el peligro de humillación. Una cosa es tú ser humilde y otra cosa es la humillación, que la humillación es la vergüenza, ¿verdad? Que pasa la persona, ¿verdad? Pero a menudo es el camino para la exaltación. ¿Cuál es el camino para la exaltación? Pues mantente mejor humilde, mantente atrás y que otro te reconozca y entonces ahí viene la exaltación. Si uno toma el asiento más bajo, es muy probable que sea ascendido, si es que tiene el mérito, ¿verdad? Pero la actitud humilde debería ser tomada no por causa del honor que puede venir con ella, sino porque es lo correcto. O sea, en otras palabras, hay gente que ya sabe esa estrategia y dice, mejor me quedo atrás y que me llamen y después pues recibo el aplauso. Pero aparte de eso, que eso es razonabilidad, hazlo porque tú eres humilde. Realmente no te importa si es atrás, si es adelante, si es en el medio. Tú sabes. Y cuando uno aprende eso, uno se quita un peso de encima. Porque si te llamaron o no te llamaron, te importa un comino. Tú sabes, tú vives... hoy alguien me preguntaba si debería ir a una actividad. Y yo le dije, pues yo te doy un consejo. Porque él se sentía incómodo ir a la actividad. Y yo le dije a ese pastor amigo, pues mira, yo haría algo. La persona que te invitó es la persona de mayor autoridad en esa actividad, en ese evento. Aunque tú te sientas incómodo, porque pues ya tú no crees como creen, o tú no... la persona te invitó, pero todos los demás te quieren tumbar la cabeza. Haz esto, que fue lo que yo hice una vez en un lugar. Que la persona de mayor autoridad me invitó, pero yo sabía que no era mi ambiente. Y tenía una responsabilidad de trabajo y la quería cumplir. Pues yo busqué el momento más indicado para ir. Me fui solo, busqué el momento más indicado, entré, cumplí con la persona, le di la mano y el evento duró 4 horas, yo estuve apenas media hora. Cumplí, estuve, aplaudí al que tenía que aplaudir y después, ¿a quién que voy? Y entonces me dijo, pues me parece muy bueno el consejo, voy a hacer eso. Yo digo, bro, tú cumple, ¿verdad? Pero aprende a usar la sagacidad y la humildad. La actitud humilde no solo evita el peligro de humillación, pero a menudo es el camino para la exaltación. Verso que continúa, pero cualquiera que se enaltece será
humillado. Mire, hermano, eso es un principio de ley espiritual. Cualquiera que quiere darse su gloria, mire, será humillado. Eso es ley espiritual. Y el que se humilla será enaltecido. Por lo tanto, escoge la parte del verso que más tú te identifiques, pero recuerda que el resultado no va a ser cambiado. La gente puede decir, no, yo me voy a enaltecer. Bueno, perfecto. Pero cuando seas humillado, todo el mundo se va a reír menos tú. Pero si tú eres humilde, tranquilo, que Dios es el que te va a enaltecer. Y a lo mejor no te enaltece en ese lugar. Yo he estado en sitios donde no he sido enaltecido y tengo el mérito. Pero yo me fui humilde, tranquilo y no quise alterar nada. En otro lugar, con el mismo escenario, con las mismas personas, Dios me ha enaltecido. En presencia. Aderezame. Pero yo aprendí una cosa, a mantenerme humilde ahí. No aprovecharse, porque hay gente que comete la tentación de ahí, y lo dañaste, la honra que Dios te estaba dando. Entonces, vamos cerrando aquí, donde dice, el camino al ascenso comienza desde abajo y al descenso desde arriba. Una paradoja, pero una verdad muy significativa, puesto que la exaltación propia es un mal, solo puede ser humillada. Y como la verdadera humildad está en perfecta armonía con la relación criatura-creador, no puede más que elevar al que tiene en carácter y relación con Dios. Y terminamos con los últimos dos versos, ¿verdad? Para dejar la otra parábola para el próximo estudio. Dijo también al que le había convidado. Después de su discurso a los invitados, Jesús vio que era necesario que también dijera algo a su anfitrión, ¿verdad? Cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos ricos, no seas que seas recompensado por ello. Esto no debe interpretarse como una prohibición a la práctica de invitar amigos y parientes, no es eso lo que está hablando. Pero aclara que tal cosa no tiene recompensa celestial. Eso tú lo haces y vas a recibir recompensa de los pares. Tiene su recompensa aquí, en el placer que se recibe de la ocasión y también de ser convidado, como fue Jesús, ¿verdad? Sin embargo, condena los motivos egoístas de cualquier anfitrión. Quizá lo peor de la actitud de los fariseos era que todo era fomentado y aún exigido por su religión y era para entre ellos congratularse. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos, los ciegos, y serás bienaventurado. Para ser bienaventurado es cuando la ayuda mutua se manifiesta, cuando tú suples una necesidad, ¿verdad? Como lo hacemos nosotros aquí a través de la iglesia o a través de las organizaciones. Porque ellos no te pueden recompensar. La ley de Moisés ordenaba a los israelitas incluir a los pobres, a los extranjeros, a los huérfanos, a las viudas en sus banquetes. Ya eso estaba, pero ellos habían cambiado todo eso y entonces manifestaban eso. Y luego termina diciendo el verso, será recompensado en la resurrección de los justos. Bueno, termino diciendo algo como esto. En la tradición de la mente del fariseo, las obras eran parte de lo que ellos entendían que iba a ser la recompensa de los justos. Pero en la gracia y en la revelación del Evangelio, somos salvos por lo que Jesús hizo. O sea, mi obra terrenal no manifiesta mi salvación. Claro, la semana que viene voy a explicar algo sobre eso en la otra parábola, porque aunque sí es correcto que somos salvos por gracia y no tengo que hacer nada que yo para darme la salvación, lo hace Jesucristo, yo lo que tengo que hacer es recibirlo. ¿Qué pasa con el trabajo que hacemos acá en la tierra en términos de recompensa? Eso lo veremos en este mismo canal, a esta misma hora, por esta misma expresión de fe. Gracias por su sintonía, Dios me lo continúe bendiciendo. Los hermanos y amigos de la casa que saben ofrendar y diezmar lo hacen a través de ATH Móvil, es una de las maneras, ¿verdad? Como CFC, Fe y Gracia. CFC, Fe y Gracia. Que Dios bendiga a mis amados hermanos. Bendiciones.